I Made It Through the Rain, yo lo hice a través de la lluvia, se denomina la canción, pero no literalmente, sino el esfuerzo que uno hace ante adversidades, y para lograr su objetivo, para llegar a la meta, para conseguir lo que uno se propone, hay que trabajar mucho. Nada cae de arriba, ahora cae el agua. Y por eso este tema de Barry Manilow, I Made It Through the Rain, lo hice a través de la lluvia, pero eso como queriendo decir, con mucho esfuerzo y con mucha entrega, dedicación y paciencia, así como esa paciencia china, llegamos al objetivo, por fin. Bueno, y cotidianamente tenemos que planteamos eso, ¿verdad? Cotidianamente, porque nada es fácil. No es que uno nace y va caminando sobre la alfombra roja o con plagada de flores y ese tipo de cosas, unas cuestiones así tipo Barbie. Está muy bien la película, pero no es la realidad, ¿verdad? La realidad es otra. Del dicho al hecho, que hay mucho trecho y uno tiene que esforzarse para conseguir o llegar a la meta o conseguir los objetivos. Y bueno, esta lluvia nos trajo a una señora muy linda, siempre muy chispeante, muy anaranjada, muy brillante. Nos trajo a una suerte al sol acá, al estudio, ¿verdad? Sol, sí, Soledad Núñez. ¿Cómo te va, Sole? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Qué placer verte. Días. Sí. ¿Hace cuánto que no venía acá? Y un montón. Yo creo que debe ser un año fácil. Sí, pero muy contenta. Desde aquella época de la Concertación, ¿te acuerdas? Probablemente. Viniste o estabas con Rafael Aguanes, se encontraron acá. Sí. Bueno, pasó mucho tiempo, no tanto seguramente, pero es un gusto tenerte, porque siempre te renovás vos, siempre tenés, no solamente a través de argumentos, sino tenés siempre objetivos loables e interesantes y esperanzadores. Pues esa es no me quedo quieta, eso es cierto. Sí, vos sabés que hay que tener esperanza, porque si no ya hay que tomar la Col 45 y chau. Tampoco esa es la pavada, tampoco ese es el objetivo. Bueno, ¿qué pasó en la Concertación? Porque vos estabas más que optimista, vos eras la adalid, digamos, eras el emblema. Las matemáticas son sencillas. Acércate. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? No, las matemáticas son sencillas. Haciendo un rebobinaje sin entrar en detalles. Sin quedar. A mí me gusta mirar el pasado, pero sí. sobre todo hablar sobre el presente y el futuro, que es lo que tenemos que construir todos los paraguayos. Pero también es importante un rebobinaje así rápido nomás. Porque uno hace una evaluación. Estábamos hablando al presentar este tema, uno evalúa, uno tiene que, contra viento y marea, ir hacia adelante, hacia los objetivos. No qué pasó, porque ya, como bien dijiste, ya lo pasado pisado, pero a partir de eso que pasó, ¿qué nos deja eso que pasó para planificar lo que va a llegar? Porque esa sería la consulta. ¿Qué no se hizo tan bien y qué se debe de ajustar a partir de ahora para que te encamines vos políticamente? Porque escuché que un pajarito me sopló, por lo menos, no sé si es verdad, que vos vas a estar en la carrera para la intendencia de Asunción. Pero no se trata de mí, ni de lo que quiere Soledad, ni del proyecto político de Soledad, Bruno. Acá tenemos un desafío enorme que nos presenta nuestra democracia como sistema político. Tenemos que revisar cuál es la institucionalidad, o sea, cómo están funcionando nuestras instituciones, cuáles son las reglas del juego que están puestas en marcha. Tenemos prácticamente hace 70 años a un mismo signo político definiendo los destinos de esta nación. Yo lo dije, me escucharon innumerables veces. Yo aposté por la alternancia y por el cambio porque creo que no podemos pretender obtener resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Claro. Decía Einstein que esa es la definición de la locura, ¿no? Eso es cierto. Lo mismo en la política. La alternancia lo que hace es traer salud al sistema político, porque permite que haya una
competencia en igualdad de condiciones entre fuerzas políticas que se generan los incentivos para que se esfuercen por hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, si hay premio castigo en el voto popular, entonces esto automáticamente genera un incentivo en las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, ya me escucharon muchas veces hablar de eso. Pero yo creo en una democracia... Claro, pero yo te pregunto lo siguiente, que basamenta lo que vos estás diciendo. Sí. O sea, yo me acoplo a lo que vos decís. ¿Y por qué no se da esa alternancia? ¿Qué pasa con la oposición que debe de hacer que funcione la maquinaria de la alternancia? Porque eso fue lo que pasó en la concertación famosa, ¿verdad? No sé cómo se perdieron 500.000 votos, tampoco vamos hacia atrás en eso, porque no es por ahí donde viene la mano. ¿Qué pasa con la oposición, nena? ¿Por qué desaparece la oposición? Es donde más, en el momento donde más fuerte debe de estar la oposición para romper eso de los 70 años de lo que estás hablando. Mira, yo esa narrativa que le echa la culpa al 100% a la oposición, yo no la repito, ¿verdad? Porque es una narrativa que la construye el oficialismo. No digo porque si no nosotros no ponemos el foco en las reglas y en el sistema en cómo está operando. Hoy nosotros tenemos una cancha que no está nivelada, está completamente desnivelada. Hay una concentración absoluta de poder en manos de un mismo grupo político, que domina la justicia, el Congreso, el Ejecutivo, etcétera. Es como que uno cuestione, no sé, qué es lo que está pasando en Corea del Norte con la oposición, o qué es lo que pasa con la oposición en Venezuela, o qué es lo que está pasando con la oposición en Cuba. Entonces, y uno no mire el sistema, cómo está funcionando el régimen, que impide una libre competencia de fuerzas políticas por el poder. Y en Paraguay nosotros estamos viviendo ese momento. Entonces, esto es más allá del análisis, las críticas, claro que podemos mejorar, el diálogo, nos dividimos, teníamos que irnos unidos, todo eso uno puede discutir. Pero en Paraguay las reglas del juego están puestas de tal manera que favorece siempre al partido de turno. Entonces, sí, tenemos que analizar primero, cuáles son las reformas que se pueden hacer o no al código electoral y al proceso electoral en sí, para nivelar la cancha. Segundo, la construcción en ese contexto de dificultad, que hace poco estaba leyendo, que le recomiendo a los que están viendo acá, Cómo mueren las democracias, un libro de Steven Levitsky, un profesor en la Universidad de Harvard que lleva años investigando los sistemas políticos y las democracias en toda América Latina y el mundo, y es bastante pertinente para esta coyuntura y este momento que estamos viviendo. Te juro, es leer las páginas de ese libro y medio que trasladarte a lo que nos está pasando aquí en Paraguay. Entonces, yo quiero señalar eso como un tema que tiene que estar en el tapete de reflexión, de evaluación, etcétera. Porque claro, si no se merma la esperanza, como estabas diciendo, la gente ya no quiere saber nada de la política porque piensa que no hay chances de cambiar lo que hoy nos toca vivir y que es desastroso, dicho sea de paso. Nosotros necesitamos recomponer la política, reconectarla con su esencia más pura, que es el servicio, que es la construcción de bienestar para la sociedad. La política se ha desvirtuado completamente. Hoy no vemos discusiones en el Congreso, no escuchamos discusiones acerca de cómo podemos mejorar la educación, la salud, la seguridad, sino que a veces revanchismos políticos entre los propios adversarios, a veces hasta... Y porque se perdió todo, se perdió el tiempo. Sí. Porque desde el 89... la oposición tuvo la chance de tomar el toro por las astas. Te recuerdo cuando estuvo Laíno, que no me canso de decir, en el momento, y era la cara opuesta del estronismo, era Laíno. Y por ende, cuando se abre esa compuerta, ¿quién debió de estar ahí en el poder? Pero fijemos la historia también, o sea, la democracia llega en manos del mismo partido, o sea, la particularidad que tiene nuestra historia no es menor en Paraguay. Entonces nosotros estamos presos de ese dilema y esa tensión. Pero ¿sabes también cuál es el drama de la oposición o de los que quieren romper este esquema, que es justo que se rompa, ¿verdad? Después de tanto tiempo, como vos señalás, de que siempre apuntan al coloradismo como el problema. Olvídense del coloradismo. No, olvídate del color. ¿Qué hacemos nosotros, el resto, la oposición, entre paréntesis, los que no se comulga con el gobierno presente? ¿Qué hace para orquestar algo distinto? Esa debe ser la... No hay justicia en este país. No hay Estado de Derecho. Vos estás pidiendo que se construya algo en un contexto donde yo me cuestiono si tan siquiera tenemos una democracia en Paraguay hoy en día, tal cual están funcionando las cosas.
Un copamiento no solamente en los poderes del Estado, en el sector privado, en los medios de comunicación. Hay algunas luces de esperanza todavía que hacen aparentar este sistema como un sistema democrático donde efectivamente las distintas fuerzas y la pluralidad pueda existir y donde podemos construir entre todos el futuro de la nación. No existe eso. No existe eso. Entonces, esto, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Que yo también lo decía en su momento, ¿verdad? Los cambios tienen como que quizá dos caminos, ¿verdad? Un camino la vía institucional y otro es el camino de la anarquía, que es lo que a mí me preocupa que el Paraguay esté yendo en ese camino, porque la gente está cansada. Hay un hartazgo generalizado, esto no es ciencia ficción, aunque nuestro presidente piense que vivimos en el país de las maravillas, más allá de las cosas positivas que pueda tener el Paraguay, la gente la está pasando mal. O sea, el 80% de los hogares en Paraguay tienen ingresos inferiores a 5.800.000. En un país donde no hay un sistema de salud, donde uno va a los hospitales y no hay camas de terapia intensiva, no hay medicamentos. Sí, ya hablamos de todo esto. Hoy otra vez comenzamos el programa con los 600 millones de dólares que debe el IPS a las productoras de medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces no es que quiere Soledad, es que es lo que va a pedir esa gente ante la falta de respuesta. No, ya sé, pero yo insisto y quiero que me tomes a bien, porque yo también estoy metido en este mundo que quiere que cambie, ¿verdad? Para mejor, para que todos tengamos posibilidades, no solamente un grupo o de una facción política, como bien señalabas. En esa famosa concertación, la prensa, la embajada de Estados Unidos, todos estaban a favor de ustedes, supuestamente. Vos mirabas las tapas, las portadas de los diarios, las cosas, todo lo que salía en la televisión, todo era la panacea, la concertación. Y después el resultado contundente. La concertación se dividió. Terrible, se dividió. ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, fui yo uno de los primeros también en tener muchísima esperanza en Soledad Núñez. No quiere decir que haya mermado esa esperanza. Pero, ¿qué pasó ahí que no brilló esa lámpara que debió de estar? Digamos, no solamente en el caso tuyo particular, sino todo eso tiene que ver con la concertación, como vos decías, el apoyo o la, ¿cómo se llama?, el pegamento de 40 movimientos o partidos políticos, como bien señalaban acá, todos los que pasaron por este programa, y nosotros fuimos simplemente un canal para que la gente exponga sus ideales, y por acá pasó todo el mundo de todos los colores. No se le negó el micrófono y las cámaras a nadie, al contrario, apoyamos más de la cuenta a la parte opositora en su momento. Mi pregunta es, todo lo que vos decís es correcto, yo aspiro a eso también, a la alternancia, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer para que eso ocurra realmente en el sentido real, fortificado? ¿Qué hay que hacer? Es una construcción constante, Bruno. Hoy hay un frente democrático que se está consolidando desde el Congreso. Hay diferentes asociaciones, grupos de ciudadanos que se están aglutinando, cohesionando para construir ciudadanía que puede impulsar los cambios que necesita el Paraguay. Yo no creo tampoco en el Mesías que venga a señalarnos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Yo te pregunto a vos qué estás haciendo para construir el cambio, ¿verdad? Porque yo tomé la decisión difícil de entrar a la política. Yo estoy haciendo, ¿verdad?, esto. Y está bien, pero digo que la pregunta tiene que ser esa, ¿verdad? A la gente que nos está mirando, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos para construir el Paraguay que nosotros nos merecemos y que queremos? Porque al fin y al cabo, el Paraguay hoy va a ser lo que esta generación decida que sea. ¿Cómo vos querrías que sea el Paraguay? Digamos, dentro de tus... hipotéticamente o en algún momento más temprano que tarde, ¿cómo querrías que sea Paraguay? Un país que pueda garantizar el acceso a oportunidades a todos los habitantes sin ningún tipo de distinción. Un país que pueda salir adelante y pueda ser competitivo en el escenario global, que pueda construir sobre sus recursos, sobre sus potencialidades, un mejor bienestar para todas las familias paraguayas, un país que pueda efectivamente reducir las tasas de pobreza, donde educación sea sinónimo de desarrollo, que podamos brindar a los chicos en nuestras aulas las herramientas para que ellos puedan ser lo que quieren ser, salir adelante,
que no tengamos que estar rogando por una cama de hospital ni haciendo polladas y tallarinadas para poder salvar la vida de un familiar, que la salud dignifique la vida de cada uno de los ciudadanos. O sea, no estoy pidiendo algo que nosotros no podamos construir, un país de 2 millones de habitantes, un país acotado, que no nos enfrentamos a grandes amenazas. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones. De 2 millones de habitantes. 2 millones de hogares. De hogares. De hogares. Sí. 6 millones de habitantes, 2 millones de hogares. Sí, entiendo. Decime, mirá que vos comenzaste con haciendo cosas fabulosas y te diste a conocer el caso de esas Techo para mi país, ese tipo de cosas. Hace poco salió hace unos días atrás, según el Ministerio de Economía y Finanzas, de que se produjo el milagro y salió de la pobreza, o salieron algo así como 157.000 paraguayos. ¿Eso se puede notar? ¿Eso se sabe que es así? ¿Eso es con certeza? ¿Es esa la cifra o cómo es el asunto? La pobreza es un fenómeno multidimensional que pasa en los procesos, digamos, de medición. Los economistas en general, los países miden, gran parte de los países, no todos, muchos han incorporado el índice de multidimensionalidad, pero la pobreza en base a los ingresos. Entonces, cuando una familia supera el umbral de la pobreza, lo consideramos como no pobre, cuando en la realidad y en la práctica no sucede, ¿no? Porque no hay un sistema de contención, hay un sistema de protección social. Mucho de esto pudo deberse también a la migración misma, que se incrementó porque la gente no encuentra oportunidades y va afuera, lo que implican las remesas también para el ingreso aquí en Paraguay, y los mismos programas sociales, ¿no? O sea, si vemos lo que suma, que es ficticio, digo, ¿verdad? O sea, las asistencias condicionadas a las familias que te hacen superar el umbral, la línea de la pobreza, pero en términos de calidad de vida no vemos una mejoría en la familia. Y vos estuviste también al frente de ese ministerio de urbanismo, de la vivienda, y tuviste mucho éxito. Respecto a lo que se hace ahora, ¿se está por ese mismo camino, digamos? ¿Se están logrando los objetivos? A nivel lo que necesita el país, te estoy hablando, no a nivel del color que esté ahora primando, sino realmente se están dando los pasos certeros para eso que vos alguna vez en ese meollo estuviste y tratando de sacar las cizañas para llegar al objetivo final y construir casas. Construyeron muchas casas, muchas viviendas, etcétera, etcétera. Hoy se está repitiendo eso positivamente. Mira, hay dos temas ahí. Por un lado, desde la creación del Ministerio de Urbanismo, yo fui muy crítica de que no necesitamos ponerle un nombre a una institución si en verdad no vamos a tener políticas que finalmente se ocupen de resolver las cuestiones urbanas. Entonces, en Paraguay falta muchísimo, o sea, no existen. Sigue estando huérfano el proceso de urbanización en Paraguay, no gestionamos el proceso de construcción de ciudades. Y esto sigue pasando hoy en día. O sea, yo no le escucho ni al ministro ni al presidente hablando en términos de cómo vamos a gestionar correctamente nuestro proceso de urbanización, cómo vamos a garantizar calidad de vida en nuestras urbes, qué tipo de ciudad queremos construir. Y luego cuando hacemos un doble clic o hacemos un zoom y nos vamos al elemento central de la construcción de ciudad, que es la vivienda, yo todavía escucho mucho pero veo poco, ¿verdad? Se habla del programa Xero Gaponá, pero yo no estoy viendo todavía los efectos, los impactos, cómo está llegando, si funciona o no funciona. Yo soy un poco crítica a las políticas que pretenden resolver el problema de acceso a la vivienda simplemente con instrumentos financieros, porque el problema es mucho más complejo. O sea, no es que la gente solamente necesita créditos. No, acá hay problema de acceso al suelo, hay problema de tecnología en la construcción. Acceso al suelo, sí. Claro, sí, el suelo se encarece y esto genera la expulsión de los centros urbanos y de empleo a mucha gente que va a vivir a la periferia porque ya no es asequible el suelo. Entonces ahí, desde mi punto de vista, el Estado tiene que crear un banco de suelos que todavía tiene mucha tierra pública en sus manos y definir según la vocación del suelo qué tierra puede ser destinada a vivienda, eso poner dentro de un fideicomiso, no sé, hay que ver el instrumento, pero hacer que la incidencia que tiene el precio del suelo en el precio de venta de la vivienda pueda incidir positivamente para el comprador. Luego hay problemas no es que falta el producto financiero. El problema es que ese producto no es accesible para gran parte de la gente. Es decir, los bancos te dan el crédito. O sea, existe el producto en el banco. Pero luego Juan Pérez se va al banco y quiere sacar un crédito y el banco le dice, no, vos no sos sujeto de crédito, porque lo considera riesgoso.
Para eso hay que construir un sistema puente, de garantías. Un sistema, No claro, sé, lo que se construye es un fondo de garantías de la para vivienda. esa gente que no tiene sí. O en el caso, por ejemplo, de Guatemala, que crearon el Instituto de Fomento de las Hipotecas Aseguradas, que también es un mismo mecanismo de construcción de garantías, pero lo que hace es el Estado de alguna manera respalda al sector ¿Y cómo de eso ingresos acá medio todavía no bajos? funciona? ¿Cómo eso acá no funciona? Y- A esta altura del partido, porque estamos en el siglo XXI, 2024. ¿Cómo no Exactamente. funciona Y todavía porque una no hay cosa así? voluntad o porque hay desconocimiento e ignorancia, ¿verdad? Quienes están liderando hoy en día las políticas de vivienda o las políticas de desarrollo urbano no tienen mucha claridad de qué es lo que hay que hacer. Esto se tenía que haber hecho ya ¿Y mucho cómo tiempo vos atrás. manejaste liderando ese ministerio? Entonces, esto mismo en tu tiempo de líder de ese Ministerio de Urbanismo y Vivienda, etcétera, etcétera. Sí, ¿Y cómo hacías eso? Sí, nosotros lo que hicimos fue, nos enfocamos, estuve 3 años y medio. Tuviste mucho. No, sí, más o menos. No sé si tengo que volver a hacer memoria un poco de cómo era ese ministerio cuando yo llegué, ¿verdad? Era un ministerio que era una cueva de la corrupción, donde se entregaban menos de 3.000 viviendas por periodos de gobierno. Nosotros eso llevamos a un 37.000. Y comenzamos a enfocarnos en lo que dice el mandato de creación de la institución, que es un foco en la familia en situación de pobreza y pobreza extrema, que es uno de los primeros artículos de creación de la Carta Orgánica de la Senavitat. Entonces comenzamos a fortalecer los programas de vivienda rural, de viviendas indígenas, de regularización de asentamientos precarios, y comenzamos a trabajar el programa. O sea, para nosotros el proyecto emblema que tenía que haber tenido continuidad en las siguientes administraciones era el proyecto de Mariano Roca Alonso, la reactivación del complejo Mariano Roca Alonso, porque ahí nosotros desarrollamos un modelo de fideicomiso muy interesante, que es esto mismo que yo te estoy mencionando. El barrio de San Francisco, ¿verdad? No, el barrio de San Francisco... Pero vos también hiciste eso, sí, y fue fabuloso. Exacto. Y después nadie se ocupó. Se quedó también parado. Pero el barrio de San Francisco pone foco en la familia en situación de pobreza, pobreza extrema, y la relocalización de la familia de Los Bañados. En el caso del complejo Mariano Roca Alonso, que todavía está ahí parado, nadie le pudo dar continuidad, frente a la Expo. Sí. ¿Y por qué? ¿Y pasaron tantos años? Quedó, yo no me explico. Nosotros hicimos todos los trámites, logramos la adquisición, hicimos el desarrollo del proyecto urbano, desarrollamos el modelo de fideicomiso, hicimos todo el proyecto ejecutivo para colocar la infraestructura, porque ahí el modelo era que el Estado pone suelo con infraestructura y luego se licitan los macrolotes y los desarrolladores en base a ciertos criterios. ¿Por qué eso no se lleva adelante? Y quedó parado los 5 años atrás y no sé qué está pasando ahora, pero ese es el gran proyecto para poner a prueba un modelo que pueda resolver el acceso a la vivienda o la dificultad que tienen muchas familias de ingresos medios para acceder a la vivienda. O sea, para mí ahí está, es como, no le quiero llamar el producto mínimo viable, como dicen los emprendedores, porque no es chiquito, es a gran escala, pero es donde tenemos que testear el modelo y ver qué correcciones hay que ir haciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es, digamos, la falta de seguimiento de algo X, qué sé yo, la fábrica de ese vaso. Por ejemplo, si vos no focalizás el vaso etapa por etapa, va a salir un vaso no regular, torcido o lo que sea. Para mí nuestro problema es radica en la falta de, digamos, chequeo de las cosas. Hay un problema de raíz profundo en la administración pública en Paraguay que tiene que ver con el capital humano. Y no estoy diciendo que no existan muy buenos técnicos y profesionales en el aparato estatal, porque los hay, pero muchas veces ellos o ellas no ocupan el lugar que tienen que ocupar para liderar los procesos de cambio, los proyectos dentro de sus instituciones. Entonces, cuando yo hablo del problema, cada uno sabe, claro, cuando yo hablo del problema de capital humano, ¿verdad? Y cuando hablo de la administración pública, hablo principalmente de los problemas que padece la administración pública. La corrupción es ya un síntoma, pero en verdad son las bases clientelares y prebendarias las que sostienen este tipo de funcionamiento en el Paraguay, ¿verdad? Entonces, hay que nombrarle, incluso la otra vez me estaban diciendo uno de los recorridos, ya no recuerdo en qué ciudad, pero el director del hospital tiene que ser el líder político de la zona. No, tenemos que dejar de hacer los nombramientos en base al color y buscar a las personas más idóneas. Por eso la reforma al servicio civil. Eso es fundamental. Es fundamental en el Paraguay, pero no esta reforma al servicio civil que se está haciendo entre 4 paredes y que no se socializa y que no
genera un gran consenso y acuerdo a nivel nacional. No, tiene que ser una reforma del servicio civil que de verdad nos pueda garantizar que el Paraguay va a tener un cuerpo profesionalizado dentro del Estado para que se pueda ocupar de los temas que nos competen en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, etcétera. Bueno, me soplaron, me dicen y aparece ahí de que Soledad va a perseguir la intendencia. Por un lado, sería fabuloso por cómo manejaste lo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sería fabuloso que corones con esa etapa en esta carrera tuya política, que llegues a esa instancia. Sería fabuloso, porque me parece que vos sos idónea para eso y podés encajar en eso. No sé si tenés ganas de perseguir ese objetivo, punto uno. Supongamos que estés en carrera y supongamos que llegues a ese objetivo. ¿Por qué Asunción sigue? Y estamos a 13 años, me parece, de los 500 años. Sí. Bueno, y Asunción sigue en el centro con todas las deficiencias habidas y por haber. ¿Por qué? Porque sostienen que desde la Chacarita avanzan los chiquilines y qué sé yo, y por eso que expulsan a la gente o del turismo que quiere ir a recorrer las calles del centro, porque están los famosos pirañitas y compañía Ávila. Por un lado, yo no estoy muy entrado en detalle, pero si vos sos la intendenta de Asunción o intendente de Asunción, una mujer, Soledad Núñez, ¿qué harías vos con todas esas casas precarias que están ahí? Uno no se podría reorganizar unos barrios gigantescos a las afueras de Asunción, llevar a esa gente y ahí fortificar urbanísticamente la ciudad para que tenga el peso necesario esa zona del centro y que cobre un nuevo approach. Asunción, no sé, te tiro esto como idea. Se pueden hacer muchísimas cosas en la capital, Bruno, ¿verdad? Y con esto no estoy diciendo que yo estoy trabajando en una candidatura, ¿verdad? Lo dije en algunas radios hace un par de días. Primero, creo que es muy prematuro para la construcción de candidaturas. Yo repito nomás lo que se lee y lo que... Es muy prematuro. Pero dejando al margen, digamos, esa pregunta en particular, yo sí creo que Asunción merece con urgencia una intervención que nos permita, no sé, hacernos sentir orgullosos de nuestra capital en Paraguay. Decime si cuando viene alguien uno le lleva medio vergüenza, tenemos que llevarlo. ¿A dónde le lleva? ¿A un shopping? Entonces, ¿le metes ahí a comer algo? Vos mencionaste el Centro Histórico de Asunción. Claro. El proceso de reconversión del Centro Histórico de Asunción es fundamental y a mí me ha tocado acompañar muy de cerca y conocer lo que ha hecho la Ciudad Vieja en Panamá, el campo histórico de Quito o Guayaquil o incluso Ciudad de México. Paraguay no tiene que reinventar la rueda. Es mirar qué es lo que funcionó, qué es lo que se hizo. Dice que hay una ciudad muy linda en Ecuador, que no recuerdo el nombre, que es también muy bien tratada. Así Cuenca, tipo, seguramente. Eso, sí. Cuenca, muy bien. Cuenca. Exactamente. El caso de Cuenca es excelente, brillante, que se pueden tomar estos aprendizajes. El Centro Asunción tiene muchísimos problemas. O sea, 220.000 metros cuadrados aproximadamente son los que están desocupados, en muchos vacíos urbanos, porque la gente dejó de vivir en el centro, ¿verdad? Se trasladó todo el centro comercial. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas de transporte. Porque hay inseguridad. Por muchísimas razones, porque también se volvió caro vivir en el centro. Entonces, si hablamos de reconversión del centro histórico, no podemos dejar de hablar de qué alternativa de solución le vamos a dar a los bañados, que son el vecindario, la zona de la Chacarita con todos sus barrios, que ahí hay un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo que también quedó parado los últimos 5 o 6 años, ahora está a poquito moviéndose, pero yo también soy crítica a lo que se está haciendo ahí. Para básicamente formalizar toda la Chacarita Alta, la que no se inunda. Y hay miles de familias, yo te digo, contrariamente a los prejuicios y las cosas negativas que se ven, Bruno, en la Chacarita vive un montón de gente laburadora, trabajadora, sabemos artistas, eso. Hay mucha historia, vivieron creo que más de tres vicepresidentes, o sea, hay muchísima historia rica en la Chacarita, que uno puede... no sé, desarrollar todo ese potencial. Está el caso de la Boca en Buenos Aires. Hay muchísimos casos de barrios donde se pueden formalizar, mejorar las condiciones y, bueno, sacar adelante así el barrio. Otras familias, las recién llegadas, las que no tienen arraigo, probablemente tendrían que ser relocalizadas en
otros proyectos. Hay que recuperar el Parque Caballero, extender a la Costanera, espacio público. Ahí, diste en el clavo. Sí. Hay que recuperar el barrio Caballero. Bernardino Caballero, que fue el fundador del Partido Colorado, sostener 70 años, los gobiernos que pasaron en estos 70 años y los jefes comunales de la ciudad pertenecientes a ese mismo partido, nadie nunca logró restablecer una cuestión como era antes, porque yo me acuerdo, antes nosotros estando en el colegio nos íbamos ahí a disfrutar y era una maravilla eso. Pero no se puede improvisar, Bruno. No podemos improvisar. Acá necesitamos gente que tenga la capacidad de gerenciar la transformación urbana que necesita. ¿Y cómo se llega a eso? A ver, ¿cómo se llega a eso? Armando un buen equipo, partiendo de la base, construyendo un buen equipo. Paraguay hay muchísimos profesionales que fueron a estudiar afuera, que estudiaron acá, que tienen las capacidades, los conocimientos. Hay que ponerle a la gente correcta en los lugares correctos. Pero para eso también la política y el sector público tienen que ser atractivos para esos profesionales, porque si no, no quieren trabajar. ¿Quién quiere meterse a trabajar en un municipio donde su intendente no sabemos ni qué es lo que quiere hacer o cuál es su visión de la ciudad? Nadie, ¿verdad? Entonces, y eso también yo lo digo en base a mi experiencia en la Senavita, porque fue un proceso donde nosotros pusimos gran parte del foco en los recursos humanos, el talento humano. Hablaste muy bien de todo eso y explicaste muy bien en su debido momento. Sí. Y en 2 o 3 ocasiones que pasaste por acá, recuerdo antes también dijiste muy bien todo eso y realmente convencías de lo que decías. Aquí teníamos recién ahí Asunción, hay inseguridad en Asunción, se despuebla Asunción por justamente la inseguridad, los altos impuestos y el tráfico vehicular. Y altos impuestos, y esto no es 2 más 2 es 4. Si hay altos impuestos en un lugar donde no debe prácticamente de haber impuestos para que se desarrolle, ¿por qué no se aplica esa de la teoría a la práctica? ¿Por qué no se pone eso? Le tenés que hacer a los tomadores de decisión, pero sí, claro que existen un montón de mecanismos de incentivos fiscales para poder repoblar zonas que están abandonadas en una ciudad. Y también existen muchísimos mecanismos de financiamiento del desarrollo urbano que en Paraguay no se aplican. Y no voy a entrar en tecnicismos, pero reajuste de suelos, sistemas de captura de plusvalías, contribución por mejoras, que en Paraguay no se hace prácticamente nada. O sea, Río de Janeiro, San Paulo, muchas ciudades han financiado gran parte de su obra urbana con mecanismos de instrumentación de la economía urbana, básicamente. Pero acá estamos en pañales, por eso insisto, las personas correctas en los lugares correctos, los equipos correctos en los lugares correctos, tomando las mejores decisiones para la ciudad. Soledad Núñez, si llegas a ser intendente o pues ya me mandaste, ya me candidataste ya. No, y bueno, tuviste la chance de ser vicepresidenta. Sí. No, vicepresidente. No sé si eso está adormilado o va a proseguir en una segunda parte, o en vez de ser vicepresidenta vas a ser directamente presidente. Puede ser. O presidenta. ¿Por qué no? Mujer, la primera. ¿Por qué no? Bueno, genial. No, pero supongamos que no vamos a llegar tan alto por ahora. Vamos a llegar en un poder importante, en un puesto importante como intendente o intendenta. ¿Qué vas a hacer vos si hipotéticamente te llegó ese turno a vos? Por ejemplo, hay 10.000 personajes en la municipalidad, 1.400 funcionarios solamente en la Junta Municipal. ¿Cómo vos vas a reorquestar eso que hoy es el impedimento de lo que se quiere que sea Asunción? Porque ellos mismos se tropiezan ahí en las piezas, se pisan, se pasan los papeles, no sé qué hace esa gente. 10.000 personajes ahí en ese edificio, por lo menos estarán 8.000 y 2.000 ahí por la calle. La ciudad de Lima pasó por una situación bastante similar y interesante. Yo tuve la oportunidad de conocerle en su momento al alcalde que logró mejorar las eficiencias dentro del municipio. ¿Qué harías? Hoy yo no estoy en campaña y no estoy construyendo ningún tipo de propuesta. Entonces, primero tengo que acceder a los datos para entender cómo está configurado ese anexo del personal, en cuántos profesionales tenemos, hay que hacer muchos gráficos, hay que ver muchos números, ver cuál es la situación, el diagnóstico de la institución y luego ir resolviendo de qué manera uno puede achicar estructura, pero en el sentido de dotar de mayores eficiencias a la institución. Hay que ver qué legitimidad hay en la contratación de algunos
funcionarios, hay que ver si hay casos de planillerismo, si hay casos de nepotismo, si hay un montón de cosas que hay que ir revisando, pero yo hoy no estoy en campaña, no puedo hablar de un proyecto, pero merecería, digamos, en su momento el equipo que... ¿Y en qué estás vos hoy? ¿En qué estás vos hoy? Yo estoy siempre en mis proyectos. Yo soy ingeniera, construyo, soy docente universitaria, enseño políticas públicas y también gestión urbana. Pero vos sos política. Y hago política, no, eso te iba a decir. Yo trabajo como cualquier ciudadano que paga sus impuestos a fin de mes, y en mis tiempos libres hago política, porque mi compromiso a hacer política no fue con una elección simplemente. Sí, ya sé, por eso dije. Estuvimos impulsando la iniciativa popular Chao Nepotismo a principios de este año, donde redactamos un proyecto de ley que presentamos al Congreso, juntamos las 54.000 firmas, hoy el Congreso está obligado a tratar ese proyecto de ley. Nos reunimos a pensar qué cambios necesita también a través de iniciativa popular alguna ordenanza acá en Asunción o algún otro proyecto de ley que se tenga que crear. O sea, estoy siempre activando, estoy en las redes, doy mi opinión, hago mis críticas, doy ideas también para que puedan ser tomadas y debatidas por la ciudadanía y la opinión pública. O sea, lo que no estoy es ausente, o sea, lo que no estoy es completamente al margen de la discusión política, porque yo creo que hay que hacer política. O sea, al contrario, nadie señala eso, al contrario, siempre se te ve activando, pero la pregunta es, por ejemplo, ya que tomaste causas que me parecen, o te embanderás de causas que me parecen con mucho objetivo y que, o sea, y con muchas ganas, que es lo que se necesita, gente como vos que esté militando ese tipo de norte o de, qué sé yo, de perseguir tales objetivos. ¿Qué pasa con la cuestión del transporte público, por ejemplo? Ya que visitaste tantas ciudades, me dijiste, estuviste como jefe, cabeza de un ministerio de urbanismo y vivienda, que se supone que una vez que estén las casas, ¿qué se necesita? A pesar de los servicios, el servicio de transporte público. Claro. ¿Y cómo se puede plantear algo así acá en Asunción, que es un desastre, que no existe, que es lo más atrasado del continente? Bueno, y primero no tiene que ser solo Asunción. Acá hay un problema también en Paraguay, que nosotros no gestionamos nuestras áreas metropolitanas. O sea, no hay una gobernanza metropolitana que nos permita articular, por ejemplo, las rutas del transporte público de San Lorenzo, Lambaré, Asunción, Mariano Roca Alonso, porque finalmente Asunción es una capital que recibe a muchísimos ciudadanos que vienen de otras ciudades a trabajar y que también aportan para que el PIB de la ciudad crezca, pero no es que nosotros, no es que son, no sé, invasores, extraños, no, es gente a la cual la ciudad también tiene que brindarle los servicios que está necesitando. Y el sistema de transporte público requiere también de una reforma integral, un sistema que está cooptado, hay muchas mafias que giran en torno al sistema de transporte público, hay algunos empresarios del sistema de transporte público que quizá trabajan mejor que otros, pero vemos del abuso constante, ¿no? De las reguladas que tienen que padecer la ciudadanía. Hoy hay una asociación de ciudadanos que se fueron organizando, OPAMA, que están haciendo muchas investigaciones, están haciendo análisis, están revisando, haciendo los estudios de origen-destino, porque hay que aplicar ciencia a la política pública para poder tener información y tomar las mejores decisiones. O sea, las políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia, no simplemente la intuición del político que cree que se puede solucionar este problema de una manera, ¿no? Eso es algo que yo además en mis clases insisto muchísimo con mis alumnos. Entonces el transporte público, hay un problema con el subsidio, la manera en la cual se paga, las rutas. Pero dicen que hay que seguir pagando el subsidio. Hay que sostener el subsidio porque si no, no se va a poder. Los costos no dan, dicen. Está bien, pero ¿cómo pagás el subsidio? Tenés que ver qué reingeniería se puede hacer. Quizás las rutas que son más transitadas por pasajero, quizás las rutas que no son tan transitadas de otra manera, como se está haciendo ahora. Entonces, toda esa reingeniería del sistema requiere voluntad política del gobierno central, pero un acompañamiento también de los gobiernos locales que tienen que estar articulados en territorio. Sí, no, yo sé. Bueno, sos muy linda vos y muy inteligente. Menos mal dijiste lo segundo. No, sos linda, inteligente. Tuviste un background tremendo, directora ejecutiva de Techo para mi país, ministra de la Senavitad, y bueno, se te conoce por eso también mucho. Y no tenés que minimizar esos 3 años y medio, al contrario. No, fueron lo único que con una continuidad de muchas de las políticas que nosotros habíamos impulsado en ese momento, Bruno, yo te puedo asegurar que el sector vivienda en Paraguay va a ser distinto. Qué lindo sería varios barrios
San Francisco, por ejemplo? Hay muchísimos aprendizajes ahí, pero ¿qué pasa si no se recolectan los aprendizajes de lo que fue la gran intervención? Es el proyecto de vivienda social más grande en la historia del Paraguay. Ahí deberían estar todas las universidades investigando, analizando, estudiando. Teníamos... Y eso de Mariano Roca Alonso que dijiste también. Y Mariano Roca Alonso son los dos grandes proyectos que llamábamos, de hecho, a pero los siguen grandes siendo proyectos todavía no. O sea, Alonso, en parte se concretó lo de San Francisco, pero le hace falta la parte industrial. Se concretó lo material, ¿verdad? La materialidad de la vivienda, que genera un impacto en la vida de la gente, pero el plan de desarrollo social se dejó parado. Y entonces no resolvemos el problema de fondo. Bueno, ¿y entonces no querés ser intendente o sí? No se trata de si quiero o no quiero, simplemente como muy prematuro. Yo ya estoy en otras cosas, no estoy si pensando en eso. ¿El año que viene no es ya la cuestión de...? No, dentro de 2 años recién. Sí, no, yo creo que ahora lo importante es construir diálogo, consenso con muchos actores con quienes coincidimos en los principios, en las visiones. Y bueno, después se verá en su momento quién tendrá que ser el candidato. Sí. Mi compromiso con el Paraguay sigue siendo el mismo, independientemente de una candidatura. Ustedes me conocen desde los 18 años trabajando para que las cosas mejoren, desde los barrios populares a la universidad, construyendo casas. En donde esté, ustedes a mí me van a ver activa y trabajando por Paraguay. Entonces, no es una cuestión solamente de candidatura. Decime una cosa, Efraín Alegre, ¿qué te brindó Efraín Alegre? O sea, el hecho de estar, de formar parte, de haber formado parte de esa chapa con Efraín Alegre, porque escuché que va a volver otra vez a la política, a candidatarse como referente presidencial. Ayer me dijeron acá, Efraín Alegre. Hay que ver si es cierto o no. Pero para mí lo que fue súper positivo como ciudadana independiente, digamos, que yo no vengo una historia de militancia en los partidos políticos. Y pude conocer ese otro Paraguay, que es el Paraguay del Partido Liberal, con el que yo había tenido muy poco contacto, ¿verdad? Recorrer a nivel nacional, conocer a los dirigentes, escuchar muchas historias de experiencias vividas en la época de la dictadura, porque básicamente gran parte del pueblo liberal es el que fue perseguido, marginado, exiliado, y esto desde, no sé, Raúl Arsenio Oviedo, hasta Concepción, hasta Pedro Juan Caballero, San Pedro, conectarme con todas las bases liberales, que a veces se construye esta narrativa solamente de crítica al Partido Liberal. El Partido Liberal no es solamente su cúpula, así como el Partido Colorado no es solamente su cúpula tampoco, ¿verdad? Está el pueblo colorado, que también a mí me tocó de alguna manera estar muy de cerca cuando estuve en el ministerio, siento que ahora me conecté muy bien con el pueblo liberal, al que respeto un montón por sus años de lucha, de resistencia, perseverancia. Conocí gente en todo el territorio nacional y yo rescato eso, porque finalmente si queremos construir un mejor país, si queremos sacar adelante al Paraguay, no lo vamos a sacar con las divisiones estériles que no construyen absolutamente nada. Lo que necesitamos es lo mejor de cada uno de los partidos, que pueda empujar al Paraguay en base a una visión para que el Paraguay pueda ser sinónimo de oportunidades de progreso, de desarrollo, de bienestar de vida para la población. Entonces, ¿cómo visionás una oposición tomando el toro por las astas, digamos? Habiendo tenido el ejemplo de la concertación tan famosa. Hoy, ¿qué debe de hacer la oposición, según vos, para retomar la fuerza y ese crecimiento en pos de un desarrollo como todo el mundo está esperando? Sí, más allá de los diálogos y las conversaciones y la construcción de este Frente Democrático desde el Congreso, que es caja de resonancia. Sí, pero más que nada como que es una dimensión nacional. Yo creo que hay que comenzar a construir desde lo local. Bueno, desde lo local. Hay que reactivar esas fuerzas vivas que están en cada uno de los territorios a nivel nacional y comenzar a forjar el Paraguay también de abajo para arriba, ¿verdad? No pretender llegar nomás arriba y de arriba para abajo cambiar las cosas, ¿verdad? Entonces, coincido contigo. Y creo que ahí sí, claro que las elecciones municipales representan una oportunidad, digo, no solo en Asunción, en todas las ciudades, los principales centros urbanos que hoy concentran a la mayoría. 280 localidades más o menos. Y hoy el Paraguay es más urbano que rural, no tenemos que olvidar eso. Cambiaron las cosas del siglo pasado, que todavía éramos más rurales, teníamos una mentalidad puesta mucho más en lo rural. Pero tanto cambió hoy, que abandonamos el campo. Sí, abandonamos, exactamente. No, pero que eso es negativo también. O sea, pues yo diría, no sé si abandonamos el campo por
mirar la ciudad porque las ciudades no hemos mirado, ¿verdad? Las ciudades han crecido de una manera desordenada, pero toda caótica, la producción del campo viene anárquica, de contrabando, ya no sé. Exacto, no hay una protección. No se gesta acá. Sí, no hay una protección a los pequeños productores, no hay tampoco políticas de acompañamiento a la agricultura familiar, a la producción en general del campo, es cierto. Pero lo que decía es de que hoy gran parte de la población está concentrada en las ciudades, entonces creo de que hay que construir desde lo local, o sea, el Frente Democrático a nivel local que fortalezca las redes, el tejido social a nivel local para poder avanzar como país. Lo que yo no quiero es que nos quedemos estáticos o que retrocedamos. O sea, yo veo hoy el Paraguay no estamos avanzando. Hubo una involución. Hubo una involución en las instituciones, una involución en nuestra democracia, una involución en las políticas públicas. Miremos hoy el gabinete, salvo muy pocas personalidades, un gabinete mediocre el presidente Santiago Peña. No hay una visión clara hacia dónde nos estamos yendo. Pero vos tenías mucha empatía con Santiago Peña. Con el gobierno en general, fueron compañeros míos en el gobierno. Y no trabajaron en conjunto, él estaba en Hacienda y vos estabas en el él otro rápidamente ministerio. renunció. Yo trabajé mucho con Lea Jiménez cuando ella estaba en el ministerio. Y ministerio. Lea hoy está también cortando el bacalao. Exactamente. Y esa como uno dice, o sea, ¿qué es lo que pasa? Esa desconexión entre, no sé, las capacidades aparentes y las decisiones que se van tomando, ¿no? Entonces, hay que despertarse. El Paraguay ya no aguanta más. Ya no podemos seguir postergando los cambios. ¿Qué pasa si si alguien de este gobierno, porque faltan 4 años y medio todavía, te dice, unite a nosotros y vení a organizar lo que vos creas que tenemos que hacer? No lo voy a hacer, no. ¿Seguro? Seguro, 100%. 100%, porque yo ya aprendí que si no hay una voluntad desde lo más alto para cambiar las cosas, no sirve de nada tratar de mejorar un rinconcito. O sea, ya no quiero más trabajar para que una institución funcione. Yo quiero trabajar para que todo el Estado paraguayo funcione y brinde soluciones a la gente. Muchísimas gracias, querida Soledad. ¿Algún viaje instructivo, formativo? ¿Te va a alguna universidad a partir de ahora? Yo formo parte de un consejo de desarrollo urbano a nivel internacional con 2 universidades británicas. Entonces ahí estoy con muchas exalcaldes también alrededor del mundo y siempre estoy ahí yendo y viniendo específicamente por el Consejo de Desarrollo Urbano. Muchísimas gracias. Soledad Núñez con nosotros.